Hola, buen día. Bienvenido a mi canal. Yo soy Pedro Arispe y hoy vamos a ver una forma rápida de factorizar trinomios de esta forma: x cuadrada más px más q. Es decir, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente de x. Para esto vamos a suponer que ese trinomio que nosotros tengamos de la forma x cuadrada más px más q lo podemos descomponer en dos binomios lineales de la forma x más a por x más b. Ya anteriormente habíamos visto que el producto de esto siempre nos quedaba un trinomio. Para obtener el resultado multiplicábamos los dos primeros, nos quedaba x por x, x cuadrada. Luego sumábamos a y b y lo multiplicábamos por x, nos quedaba un término con x, y por último multiplicábamos a por b para tener otro término independiente. Es decir, que nosotros debemos de buscar estos números a y b de tal manera que la suma de ellos dos nos quede el coeficiente de x, mientras que la multiplicación de los dos debe de ser el término independiente, el que no tiene x. Entonces, pues vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos x cuadrada más 5x más 6. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar dos binomios. Va a ser x y x. Ahora, conviene ir acomodando los signos aquí. Como los dos números multiplicados, los que van acá, deben de dar más 6, entonces eso significa que esos números deben de tener el mismo signo. Y como la suma de esos dos números es positiva, entonces obviamente los signos deben de ser ambos positivos. Ahora, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 5. Entonces el 6 lo podemos descomponer en 6 por 1 o también en 3 por 2. No hay otra descomposición posible. Ahora, si nosotros sumamos los factores del 6, aquí serían 6 más 1, 7. No coincide con el 5, pero este 3 más 2 sí nos da el 5. Entonces la respuesta aquí debe ser x más 3 por x más 2. O al revés, x más 2 por x más 3. El orden de los factores no altera el producto. A ver, aquí tenemos otro ejercicio parecido, pero cambian algunos signos. Vamos a hacer lo mismo. Ya sabemos que los primeros términos van a ser x y x, porque aquí no tenemos x cuadrada. Ahora, acá tenemos un 6, pero negativo. Eso indica que el producto pues debe de ser de números de diferente signo. Entonces vamos a acomodar un más y un menos. Ahora, habíamos visto que el 6 se podía descomponer en 6 y 1 y en 3 y 2, pero como son de diferente signo, entonces ahora en lugar de ser la suma, pues va a ser la resta. O sea, aquí 3 menos 2 nos va a quedar 1, o 2 menos 3 nos va a quedar menos 1, y aquí nos debe quedar menos 5. Si ponemos 6 menos 1, nos va a quedar 5, pero si ponemos 1 y menos 6, vamos a tener menos 5. Entonces, pues el 1 debe de ser positivo, ¿verdad? Y el 6 debe de ser negativo para poder que concuerde aquí. Entonces el 6 lo ponemos aquí y el 1 lo ponemos acá. Entonces ya podemos verificar que 1 por x y menos 6 por x nos queda menos 5x. Vamos a ver un tercer ejemplo. Tenemos t cuadrada más 2t menos 15. Entonces el primer término va a ser t en ambos casos. Y acá tenemos que el signo negativo indica que son signos distintos. Vamos a poner un más y un menos, o al revés, no importa. Y ahora este 15 lo vamos a descomponer. Pues la primera sería 15 por 1. Otra forma posible sería 3 por 5 o 5 por 3, y aparentemente pues ya no hay más descomposición del número 15. Y como tienen signos diferentes, entonces vamos a restar
Aquí nos quedaría 15 menos 1 nos da 14, ¿no? Y debe de ser un 2. Aquí 3 menos 5 nos da menos 2. Entonces, creo que aquí ya encontramos, estos son los factores que vamos a usar. Nada más vamos a escoger los signos para que nos quede más 2t. Como es positivo, entonces el mayor debe de ser positivo. Ponemos t más 5 por t menos 3. Hay un tercer y último ejemplo. Y cuadrada menos 10y más 21. Entonces aquí los primeros términos serían y y. Este es positivo, pero esto es negativo. Si es positivo, quiere decir que los dos números van a tener el mismo signo, pero como este es negativo, entonces eso significa que los dos signos deben de ser negativos. Y buscamos factores del 21. Pues serían el 21 por 1 y 3 por 7. Entonces, como tienen signos iguales, el término del medio debe ser la suma de ellos dos. Entonces, vemos que el 21 y el 1, pues sumados nos dan 22, mientras que el 3 y el 7 sumados nos dan 10. Entonces, la respuesta sería y menos 3 por y menos 7. Entonces, vemos que el procedimiento es bastante sencillo. Quizás lo laborioso sea encontrar los factores aquí que multiplicados nos den estos términos, y luego después checar que la suma o la resta nos quede el término de en medio. Te voy a poner dos ejercicios. Vamos a suponer que tenemos x cuadrada más 2x menos, vamos a poner 35. Y otro ejercicio más, x cuadrada más 8x más 12. Intenta resolverlos y envíame tus respuestas. Espero que te haya servido y seguimos en contacto.